Depende. Un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias. Bueno, muchas gracias Fabián y al director de cámaras por la ayuda inestimable. Ahora tenemos en línea al doctor, amigo, médico especialista en neumonología, el doctor Claudio Becerra. Claudio, ya estás ante las cámaras, mira, te estamos viendo. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por invitarme. Bienvenido. A la charla. No, gracias a vos que, nos entregás tu parte de tu sábado del día de descanso para charlar un rato sobre este tema candente. Recién, en la primera media hora, charlábamos con José María Tapa, que él está dedicado a todo lo que sea telemedicina, control, 0800 de los pacientes. Por tu especialidad, nosotros queríamos que nos comentaras a la audiencia cómo es esto desde el punto de vista de la neumonología, del neumonólogo. El médico, ¿cómo ve los pacientes? ¿Cómo llegan? ¿Qué tenemos que decirle a la gente? Bueno, en principio, primero aclaro que aparte de ser un especialista en neumonología, soy especialista en clínica médica, o sea que mi rango de pacientes es más grande que solamente los neumonológicos. De todas maneras, nos vamos a abocar a ver un poquito lo neumonológico. Evidentemente, pacientes que llegan y no han tenido COVID, pero tienen una patología respiratoria, tratamos de ajustar todos los puntos necesarios para que evitar el contagio, certificarlos para que los vacunen lo más precozmente posible, y darle todas las indicaciones con algunas banderas de cuidados especiales como para que sepan cómo proceder en el momento que sea adecuado si llega a tener la enfermedad. Eso serían los pacientes en el pre. En el intra nosotros prácticamente no actuamos, actúan más bien los terapistas, muchas veces ayudados en algunos casos con la necesidad de que nosotros tengamos que limpiar a un paciente con broncoscopía, pero es muy raro porque por el peligro de contagio es extremadamente raro que se haga. Y en el postoperatorio, en el post-COVID, tenemos algo que es muy interesante. Tenemos el post-COVID común, que es el paciente que lo padeció el COVID y viene con un poco de tos, viene con un poco de cansancio, viene con un poco de sueño, viene con un poco de dolor en el pecho o en la espalda, hasta el paciente que requiere oxigenoterapia domiciliaria para poder mantenerse en lo que se llama COVID prolongado. COVID prolongado no quiere decir que el paciente se esté contagiando, sino que prolonga su sintomatología, pero la prolonga en sí mismo, no la contagia a otras personas. En estos pacientes es donde centramos más las precauciones por todas las consecuencias que pueden tener, entre ellas la facilidad con que puedan llegar a ser un coágulo dentro de los vasos sanguíneos, o sea, eso se llama tromboembolismo, donde pueden hacer alguna enfermedad cardiológica, que eso es muy importante, son muy propensos a hacer cardiomiopatías, y por supuesto, como todo el mundo sabe que el COVID da neumonía, manejar esa neumonía residual. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo termino mi enfermedad de 14 días aproximadamente, 10 a 14 días de enfermedad, a mí el pulmón no se me curó al 14 días, el pulmón sigue inflamado, sigue teniendo procesos inflamatorios internos, o sea, sigue peleando muchas veces contra él mismo, contra sus propias defensas, para tratar de limpiar. Es como cuando vos tenés una batalla y después limpias el campo de batalla para que quede limpio de cadáveres y de objetos que están ahí.
Bueno, esto pasa normalmente en el pulmón y generalmente nosotros seguimos a estos pacientes desde la salida del alta. Muchas veces a los pacientes no los controlamos los primeros días, los controlamos a partir del día 20, 30, buscando secuelas. Por supuesto estamos hablando del paciente común, el paciente que va con oxigenoterapia domiciliaria, va con controles médicos neumonológicos continuos. Y otra cosa que es el trabajo en equipo con todo lo que sea desde el inicio del alta médica, ya sea domiciliaria, o sea, pacientes que no se internaron, como aquellos pacientes que se internaron, de comenzar la rehabilitación muscular y respiratoria, porque es muy importante. Estos pacientes en general te dicen, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo común, porque yo creo que esto es para toda la gente que quiere conocer. Estoy tendiendo la cama y me acuesto sobre la cama tendida porque me da sueño, me quiero dormir. Entonces es una patología que tiende a llevarte a estar adentro, a quedarte sentado, a perder masa muscular. Eso se llama en medicina sarcopenia, a disminuir la capacidad respiratoria porque les duele el pecho y la espalda. Y es ahí donde nuestro proceder va acompañado o asociado al equipo kinesiológicos, o la enseñanza por el propio neumonólogo de ejercicios neumonológicos para trabajos respiratorios, para trabajos de fuerza muscular. Acá todo el mundo cree folclóricamente que lo mejor que hay que hacer es salir a caminar, y es verdad que hay que salir a caminar, pero acá hay que hacer ejercicios de resistencia, que son esos ejercicios de fuerza muscular. Hay que ayudarlos a los pacientes para que rompan esa barrera de la quietud que tengo porque estoy cansado, con el hacer ejercicios, ya sea con elásticos, con mancuernas, con ejercicios de movimiento de brazos, de piernas, y por supuesto con caminatas, que todos estos ejercicios van a empezar como una recreación tendiente que esto vaya siendo recreativo, luego vaya siendo regenerativo hasta lograr el accionar pleno del paciente, donde ya prácticamente es un paciente que ya está asintomático y puede hacer una vida prácticamente normal. Por supuesto, queda un mínimo cantidad de pacientes que van a la complicación, es decir, su pulmón no va hacia la mejoría y hacia la limpieza de la zona de la batalla, sino va hacia la cicatrización de su pulmón. Y esos son los pacientes que nosotros estamos viendo, pero son en menor cantidad que los otros pacientes que van a requerir oxigenoterapia, que van a requerir cuidados específicos y que van a requerir más kinesioterapia también y más nutrición, porque son pacientes que tienden a perder peso y perder bastante peso. Una nutrición bien balanceada, hecha por otros participantes del equipo, como son los nutricionistas, y bueno, manejarlos con algunas medicaciones que ya venían desde la internación. Por ejemplo, hay pacientes que vienen con aspirinas, o como para que no se peguen las plaquetas, esos pedacitos que se unen para formar coágulos, o vienen con anticoagulantes porque hicieron un coágulo dentro del pulmón, o dentro de las piernas, o dentro del cerebro. Pueden estar usando alguna otra medicación cardiológica. Entonces, y por supuesto nosotros estamos utilizando, fundamentalmente en el último tiempo, en los pacientes que tienen tos y dolor torácico o falta de aire,
un medicamento que se usa normalmente, es un medicamento muy común como la budesonida, en algunos nombres comerciales. Perdón un segundo que voy a cortar el teléfono, ahí está. Eh, Hola. Sí, te ¿Me estamos escuchás? escuchando. Sí, 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 estamos escuchando Bien, perfecto. bueno. Atenta, por eso el Este, silencio, estábamos escuchando atentamente lo que decías. necesito que cuando me esté yendo para un lado que parezca muy complejo me avises, porque bueno, por ahí, bueno, pero estos pacientes muchas veces vienen usando, sin usar estas medicaciones, y nosotros las tenemos que indicar, fundamentalmente la budesonida, como te digo, en el paciente que viene con una tos persistente, con un dolor con un dolor de pecho o espalda y con una falta de aire al caminar. Muy común, muy común. El paciente dice, yo hice 2 cuadras, una de las cuadras, como que es acá en Neuquén, en su vida, y no llegué, tuve que frenarme y esperar. Y bueno, hemos descubierto, y ha salido ya varios estudios, que el uso temprano de la budesonida y después el uso continuo de altas dosis de budesonida en forma aerosolizada o en forma de polvo seco o en forma de nebulizaciones, aunque la nebulización puede eliminar micropartículas cuando el paciente todavía contagia, ayuda muchísimo a estos pacientes a revertir sus pulmones y a mejorar. Una consulta te Sí, quería hacer, así descansás un poco, Claudio, porque vos estás hablando y te dejé hablar tranquilo para que te explayaras. sí, me dejaste solo, Jorge, me No, no dejaste te dejé solo. solo de número 5, ¿ves? Manejar la cancha. Perdón por el idioma futbolístico. Pero, Claudio, cuando uno llega, vos decías la tos, y uno ve, uno ha visto en el consultorio esos pacientes que siguen con la PCR positiva, digamos a la gente que es la PCR y con el CT, ese famoso CT y que uno, yo el primero que me llegó el año pasado, se me hicieron todos los rulos juntos cuando me llega el informe CT, charlar, leer, buscar, y uno sabía que depende de ese número mágico, que quiere decir la cantidad de veces que tuvo que trabajar el laboratorio, de dar vueltas la cicladora para poder encontrar virus, era importante. Vos, en tu experiencia, ¿qué se puede decir con respecto a eso? Porque uno encuentra a veces pacientes que tienen 1, 2, hasta 3 y que se quedan con valores de 30, 34, 38, pero sin tos. Con tos, ¿qué pasaría? Con tos, lo mismo, yo creo que estos pacientes con unas formas prolongadas de enfermedad, Ujú. lo que más tenemos que saber es que son pacientes que hay que seguirlos con un tratamiento adecuado, kinesiológico, y vuelvo a repetir, con budesonida e investigación tomográfica de que no estén haciendo un proceso fibrótico, es decir, que se estén yendo hacia la cicatrización del pulmón, y que necesitemos otro tipo de tratamiento o por lo menos otro tipo de cuidado de estos pacientes. Muchos de ellos necesitan, requieren no un alta tan precoz como están dando, se están dando altas precoces de 10 días, en pacientes sin una segunda PCR. Eso hace que muchas veces nosotros hagamos una PCR al día 14 y todavía da positiva, y tengamos un paciente que ha estado 4 días caminando por la calle manejando partículas expulsadas por su respiración. Yo creo que los pacientes más allá del día 21 es muy difícil encontrar pacientes que tengan PCR positivas. Hay pocos, muy pocos. Yo en mi experiencia, que podría decir que es mínima en comparación a otros neumonólogos de la provincia, es mínima la cantidad. Sí, muchas pacientes con tos, muchos pacientes con disnea y muchos pacientes con tomografías de tórax precozmente tomadas. Y ahí es algo que me gustaría
me gustaría ahondar, si vos te Sí, parece. sí, sí, perfecto. Los Eh, tiempos, sí. el paciente viene con la primera tomografía que se hizo cuando empezó su enfermedad, hace 14, 15 días, y cuando se están yendo de alta o cuando llegan a la primera consulta al médico clínico, neumonólogo o médico general, se le pide una segunda tomografía para saber cómo está. Y cuando llega la segunda tomografía se encuentra con que está casi como la primera. Entonces dice, este paciente sigue muy enfermo. En realidad no está muy enfermo. El paciente lo que tiene se llama neumonía residual, imágenes residuales, que confunden mucho al médico y lo hacen suponer que el paciente sigue muy enfermo. Por eso siempre se le aconseja que antes del mes o mes y medio no se haga una tomografía, se espere que el pulmón pueda ayudar a limpiarse solo, y poder recién decir si el paciente va a una fibrosis, si tiene una neumonía o no la tiene, porque es un factor de confusión muy importante. Me saco una tomografía en el día 15 y me sale muy parecida a la tomografía que le saqué en el día 1 y me asusto mucho yo, se asusta mucho el médico, se asustan todos, y ahí es cuando empieza el miedo, es que cuando empiezan las macanas que uno se puede mandar, ¿no es cierto? Decir, bueno, volvemos a internar y eso lleva al peligro de una sobreinfección bacteriana o le colocamos corticoides inyectables, cosa que ya habían usado antes y no son aconsejables. Yo personalmente soy partidario del uso de la budesonida más tiempo prolongado y más soy partidario de la ocultación del paciente, escuchar sus pulmones, medir su saturación de oxígeno, medir su frecuencia cardíaca, si es posible, y tener a mano, poder tomarle la temperatura al paciente. Si el paciente está sin temperatura, está con buena saturación de oxígeno, por más que nosotros ocultemos signos de neumonía, no hacerle una tomografía temprana, porque es un factor de confusión bastante importante. Eh, Y eh, hace, Sí, eso sí, que decís tenés muchísima razón. En la consulta muchas veces dicen, no me va a hacer otro estudio, una tomografía, y uno dice, mire, las normas son 30 días, 45, le digo, excepto que haya una complicación o que sea clínicamente necesario. Pero sí, he escuchado la demanda, eso que decís vos de hacer la el, tomografía antes. el paciente es demandante. Sí, El sí, sí. paciente es demandante de hacer una tomografía precoz y sin darse cuenta que se está provocando un daño a él y está provocando un factor de confusión en el médico que la pide. Primero, que el médico tiene que tener la capacidad suficiente para explicarle por qué no se la pide. Y segundo, tiene que saber que si la pidió y después de que la pidió se encuentra con patología, sepa que es una patología residual y no sea una patología activa real. Así que bueno, yo creo que es importante no pedir tomografía, salvo que los signos vitales, ahí es tan importante, por eso muchas veces la telemedicina es importante, pero también la medicina presencial, con todos los recaudos que sea necesario de barbijo y todo, pero donde uno pueda saturar al paciente, donde uno lo pueda ocultar, donde uno pueda medirle, tocarle el pulso, medirle la frecuencia respiratoria, donde uno pueda escucharle los pulmones y saber si están afectados y cuán afectados están sus pulmones. Por eso la telemedicina tiene su valor muy importante, pero también tiene mucho valor la medicina presencial, y la estamos perdiendo muchas veces. Estamos entusiasmándonos cada vez más y estamos viendo a la telemedicina como la medicina del futuro, y no nos olvidemos que la medicina es semiología pura, con otros factores que más que hablar con el paciente, que es hablar, escuchar, escucharlo, palparlo, revisarlo, y eso para mí también me pueden llegar a decir, bueno, vos sos grande y no te acostumbras a la telemedicina. Sí, en verdad no me acostumbro a la telemedicina.
telemedicina. Generalmente tengo muchos pacientes haciendo telemedicina, pero en realidad no me deja tranquilo. No sé cuál es tu opinión al respecto, pero la telemedicina no me deja tranquilo. Y tampoco me deja tranquilo el seguimiento telefónico que se hace a veces desde distintos sectores de la población médica joven, donde se le da a los pacientes ciertas directrices que no han llevado a buen puerto a muchos pacientes, porque no se les piden los estudios rápidamente, pueden tener una neumonía grave, pero como no tienen síntomas y están por teléfono, se pide la tomografía tardíamente y el paciente fallece, porque rápidamente en 48 horas uno puede fallecer de esta enfermedad. Entonces es bueno saber que uno puede poder tener a alguien, algún otro médico más allá del médico que te pueda asignar tu obra social, si es que tenés obra social, o el médico de salud pública que te siga por teléfono, tener un médico conocido que te pueda seguir, que te conozca desde antes y te pueda pedir y aconsejar tempranamente. Yo creo que la palabra medicina igualitaria resume todo eso, y cuando uno dice medicina igualitaria no quiere decir a todos lo mismo, sino de acuerdo a las necesidades. Eso lo aprendimos en la facultad. Su paciente tiene que tener lo que requiera. Hay pacientes para telemedicina y hay pacientes para el examen clínico y hay pacientes para el ingreso a guardia, y ahí van subiendo la escalera esa terrible de la oxigenoterapia, etcétera, etcétera, y la UTI. Estamos, en cualquier momento se termina la transmisión de la televisión, nosotros seguimos por la radio, pero te querés ir despidiendo, Claudio, porque vas a encontrar que me sacan del aire, pero es que está todo fríamente calculado, perdón. No lo manejamos nosotros eso. Yo quiero agradecerte la oportunidad de poder hacer escuchar a la gente que hay cosas importantes para hacer, de que consulten después de la salida del alta, si tuvieron alcohol, o después de la salida de la cuarentena, que consulten, en general que se tomen unos días y consulten si están bien. Muchos pacientes se sienten tan bien que al tercer día quieren andar 70 kilómetros en bicicleta, y eso no está bien. Exacto. Consulten al médico, busquen las escuelas médicas y las puedan tratar precozmente. Y no hagan líos, como por ejemplo salir a correr en bardas al cuarto día después de la cuarentena, y después caer, como me ha pasado con un paciente, caer desmayado porque le faltó el aire. Entonces te quería agradecer, porque esto me parece que es poder decirle al paciente: tengan cuidado, la enfermedad se termina, pero las secuelas pueden comenzar recién después de unos días después. Consulten, tengan a todos los que es necesaria la valoración del neumonólogo, del cardiólogo. Yo a todos mis pacientes le paso el aviso. Del clínico, del neumonólogo, del cardiólogo, me parece que son fundamentales. Neumonólogo y cardiólogo son dos, sin sacarme como clínico, pero como el neumonólogo y el cardiólogo son dos de los lugares más específicos donde tiene que concurrir, siempre, porque la verdad es que donde más secuelas se encuentran. Eso quiere decir que terminamos. Mira qué buenos que estuvieron. Hoy nos dejaron en el aire un rato más, ¿viste? El señor director, ¿viste? Me parece que te tuvo miedo. Cuando le dijiste lo de las secuelas se asustó, Claudio. A ver si tengo que caer en las manos del doctor Becerra. Gracias, Claudio, muy amable. Y bueno, vamos a seguir porque tenemos, igual que el otro año que charlamos de tabaco, te vamos a invitar a seguir charlando sobre no del tabaco, sino de la prevención, ¿sí? De evitar el cigarrillo. ¿Te parece? Bueno, ya que estamos una milésima de segundo, sí. A mí me gustaría decir que sí, me gustaría hablar del tabaco, no yo, quizás otro que sepa más que yo, sobre el cigarrillo electrónico. Dale. Que en este momento está en boga y está a punto de salir una ley municipal para prohibir su uso en lugares públicos. Muchas gracias. Y muy agradecido por el tiempo que me dieron. No, gracias a vos, Claudio. Nos estamos viendo.
Bueno, Chao. a toda la audiencia, muchísimas gracias y estamos en contacto el próximo sábado. Gracias a todos, a Fabián desde los controles, a Paula desde las redes, que bueno, nos pueden seguir por @DependeNQN en Instagram. Hasta la semana que viene. Depende. Un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias.